Buenos días, respetados jurados. A continuación presentaremos nuestro proyecto de investigación, el cual tiene como título Imaginarios de la sexualidad en los adolescentes y el riesgo que representan para ejercerla de forma sana y responsable. Este proyecto de investigación estuvo a cargo de mi compañera Geraldine Herrera Ocampo y mi persona, Andrea Carolina Martínez España. Nuestro docente asesor fue el profesor Manuel Alejandro Torres Ángel. Problema de investigación. Este proyecto de investigación estuvo encaminado en identificar los imaginarios de la sexualidad que tienen los adolescentes entre 12 y 17 años de una institución educativa en la ciudad de Medellín y las situaciones de riesgo en las cuales se encuentran inmersos. Nuestra pregunta de problema de investigación es la siguiente. ¿Cuáles son los imaginarios de sexualidad en los adolescentes entre 12 y 17 años de una institución educativa de la ciudad de Medellín y el riesgo que representan en el ejercicio de una sexualidad sana y responsable? Para nuestro proyecto de investigación tuvimos en cuenta los siguientes objetivos. Como objetivo general planteamos identificar el significado individual de la sexualidad de los adolescentes de una institución educativa en Medellín y si existen incidencias en conductas riesgosas para ejercerla. A partir de este objetivo, desenlazamos 3 objetivos específicos. Primero, investigar en estudios previos los principales imaginarios que tienen los adolescentes respecto a su sexualidad en su dimensión biológica, social y psicológica, y teorías de relación con las conductas de su riesgo. Como segundo objetivo específico tenemos diseñar una entrevista semiestructurada que oriente la descripción de las narrativas de los adolescentes respecto a su sexualidad. Y por último, analizar los imaginarios de la sexualidad de los adolescentes y su relación con las conductas riesgosas dentro del ejercicio de esta. Justificación. Con investigaciones previas se ha identificado en los adolescentes inconsistencias entre el conocimiento sobre la sexualidad y las conductas de riesgo que tienen al ejercerla. A partir de una articulación desde una mirada holística, podemos decir que es muy importante conocer las necesidades en los aprendizajes que tienen los adolescentes sobre las conductas de riesgo. Y también debemos tener en cuenta el contexto en el cual están sumergidos, porque en estas cuenta mucho lo social y los individuos los cuales rodean a los adolescentes. Reuniendo así representaciones y contextos sociales particulares de los individuos, y es indispensable comprender las conductas que se consideran riesgosas en la sexualidad. Para nuestra investigación, dentro del marco teórico, tuvimos en cuenta el modelo ecológico de Bronfenbrenner, el cual propone un análisis ambiental que influye en el individuo y concibe al ambiente ecológico como un conjunto de estructuras seriadas. Todo esto lo dijo Catalán en el 2017. Y a partir de este aporte se desplegaron unas estructuras que son microsistemas, macrosistemas, mesosistemas y exosistemas. En nuestra investigación existieron unas palabras claves, las cuales involucramos dentro de un marco conceptual, las cuales son adolescencia, imaginarios, sexualidad y las conductas de riesgo. Bueno,
Ahora empezamos con el marco metodológico. Dentro de nuestra investigación, pues estaba bajo un enfoque de investigación cualitativo. Básicamente lo que nos permite esta investigación es como tener en cuenta esas características subjetivas de los individuos que pues participaron dentro de la investigación, haciendo pues también unas descripciones detalladas de sus situaciones, eventos, interacciones, manifestaciones respecto a su sexualidad. Básicamente también se hizo bajo un enfoque fenomenológico, teniendo en cuenta que pues también se buscó describir, analizar la perspectiva de los adolescentes respecto a su sexualidad, pero también a partir de sus experiencias. Respecto a la población objeto de estudio, pues corresponde a una muestra poblacional de estudiantes de una institución educativa de Medellín, Antioquia, que están entre edades de 12 y 17 años, con unos criterios de selección, preferiblemente pues en los que hayan iniciado ya vida sexual y pues básicamente se hizo uso de una muestra poblacional de 5 estudiantes. Es importante mencionar que dentro de nuestra investigación también tuvimos en cuenta unas consideraciones éticas, las cuales pues fueron planteadas en esta investigación y basadas en la resolución 8430 del 3 de octubre de 1993, por la cual pues establecen unas normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación de salud, mencionando pues que dentro de esta investigación pues se tiene en cuenta el artículo 5, el cual pues también establece lo que es la investigación en prevalecer el criterio del respeto a la dignidad de las personas que participan dentro de la investigación. El artículo 8, que pues lo que indica es respetar también la privacidad del individuo y protegerla. Y dentro de lo que es el consentimiento informado, pues estuvo adaptado precisamente para la población entre 12 y 17 años, por lo tanto, pues requería ese consentimiento por parte del acudiente o representante legal, cumpliendo con los aspectos señalados en esta misma resolución, el artículo 15 y el artículo 16. Por otra parte, es importante mencionar que nuestra técnica de recolección de la información fue a través de una entrevista semiestructurada. Digamos que esta entrevista semiestructurada estuvo compuesta por un total de 12 preguntas y en esas 12 preguntas estuvieron pues también enmarcadas respecto a lo que fueron unas categorías y subcategorías a priorísticas que se consideraron dentro de este proyecto como categoría sexualidad, conductas sexuales riesgosas y salud sexual y reproductiva. Y dentro de las subcategorías pues encontramos precisamente el concepto de la sexualidad, propósito de la sexualidad, inicio de vida sexual. En cuanto a las conductas de riesgo, pues se consideró incesto, número de parejas sexuales, consentimiento sexual, el uso de la violencia en el momento en que se sostienen relaciones sexuales, conductas sexuales impulsivas, encuentros sexuales lamentados, sexting, relaciones sexuales bajo influencia de sustancias psicoactivas y también el conocimiento de los métodos de planificación y uso de ellos, así como también la interrupción del embarazo, el aborto. Ahora vamos con el tema del análisis de los resultados. Entonces, respecto al análisis de los resultados, pues número uno, se identifica como factor de riesgo el inicio de la vida sexual a temprana edad dentro de nuestros adolescentes que participaron en la investigación. Asimismo, tienen un imaginario respecto a la dificultad de tener control en ese inicio de vida sexual. ¿A qué nos referimos? A que si bien es cierto en algunos adolescentes, pues dentro de las preguntas respondían que la edad razonable para iniciar vida sexual era a los 18 años, había también una ambivalencia respecto a su imaginario, pero también a su conducta, teniendo en cuenta que pues los 5 adolescentes ya habían iniciado vida sexual y que también relacionaban, digamos que ese inicio de vida sexual con una dificultad en tener control sobre el deseo sexual, que teóricamente se puede relacionar según la teoría de Brofenbrenner en el microsistema, es decir, prevalece como ese deseo de satisfacer sexualmente. También tenemos en la situación de riesgo de incesto que los adolescentes, pues en algunos de ellos establecían como la importancia de la confianza y digamos que con ese familiar,
¿sí? Se tipificó como un imaginario porque pues ellos asocian esto como que este acercamiento se puede dar bajo unas circunstancias y que esas circunstancias pueden ser precisamente pues en ese tema de la confianza, de que si las cosas se dan, que si el sentimiento crece y demás, lo cual pues dentro de estos 5 estudiantes pues hubo uno de ellos que estuvo inmerso en esta situación de riesgo. Reconocen las situaciones de riesgo, pero no asumen responsabilidad a la hora de tomar decisiones para su sexualidad sana. Es decir, ellos conocen la mayoría de las situaciones de riesgo, las cuales se plantearon dentro de la investigación, pero sí establecen o sí dentro de su narrativa o discurso indican tener como esa dificultad a la hora de tomar las decisiones respecto a su sexualidad. Reconocen los métodos de planificación y protección, sin embargo, no hacen uso de los mismos, pues delegan la responsabilidad también a su pareja sexual. También tenemos otro factor de riesgo en las situaciones de violencia, puesto que dentro de los adolescentes se identifica un imaginario de que el uso de la violencia depende del gusto, de la preferencia de la persona que esté dispuesto a ejecutarla dentro de una relación sexual, lo cual pues a la hora de expresarlo puede generarse un factor de riesgo por la tolerancia a estas situaciones. Tenemos otro factor de riesgo, el sexting. Existe un reconocimiento sobre las consecuencias en la salud mental. Se asocia mucho de acuerdo pues, a nuestra teoría al mesosistema, debido a que pues también consideran este concepto dentro de las personas en su ambiente. Es decir, básicamente pues entienden que esa es la dinámica social en la que actualmente pues se está presentando o hay exploración de su sexualidad a temprana edad y específicamente con este tipo de intercambio de imágenes, videos, chats, pues que tienen o involucran connotación sexual. Tenemos otro factor de riesgo que son las relaciones sexuales bajo efectos del alcohol. También los adolescentes, pues hay digamos que este va muy relacionado al mesosistema, pero también al exosistema, porque hay fácil acceso a material audiovisual o de televisión, así como también existe un reconocimiento y un imaginario respecto a las sensaciones que puede generar el mantener relaciones sexuales bajo efectos del alcohol, entre esos intensidad en sus sentidos, mayor placer y demás. Otro es el factor de riesgo del aborto. Digamos que si bien es cierto, existe entre ellos una postura empática respecto digamos que a los motivos principales por los cuales pueden llegar a interrumpir los embarazos, pero también hay un imaginario respecto a la facilidad que se puede llegar a esa decisión, es decir, que se identifican en los adolescentes desconocimiento respecto a los criterios legales por los cuales pueden tomarse la decisión de interrumpir el embarazo. Como conclusiones, pues se refleja escasos espacios de educación en su mesosistema, especialmente en métodos de planificación familiar, toma de decisiones y factores de riesgo. En el caso de los 5 adolescentes que participaron, básicamente, pues a pesar de que iniciaron su vida sexual a temprana edad, digamos que se identificó una dificultad para reconocer esos métodos de planificación, pero también reconocer la importancia de la toma de decisiones y los factores de riesgo. Algunos adolescentes construyen conceptos de sexualidad limitándola a la genitalidad, las relaciones sexuales y el placer relacionadas directamente con su microsistema. Es decir, van netamente como a esa satisfacción a sí mismos, ¿cierto? Y digamos que no consideran esas situaciones de riesgo también para su pareja sexual o esas situaciones de prevención que también son importantes dentro de las relaciones sexuales, la comunicación y demás. Los adolescentes presentan ambivalencia frente a sus creencias y en su toma de decisiones, especialmente en aspectos como el inicio de la vida sexual, en mantener relaciones sexuales bajo efectos de spa y sexting. Básicamente, a pesar de que algunos adolescentes reconocen las situaciones de riesgo y entienden las consecuencias tanto físicas como en la salud mental, aún así siguen viéndose inmersos en esas situaciones de riesgo. Quedamos atentas a cualquier duda o inquietud y pues muchas gracias por la atención prestada.
Muchas gracias.